Buenos días, doctor y compañeros presentes. El día de hoy les vamos a hablar del tema sobre el síndrome de Down producido por trisoma en meiosis, a cargo de Alison Tapia, mi persona Axel Treviño, Velázquez Henry y Antonio Viteri. Para empezar a hablar acerca de la enfermedad, queremos decir que es una alteración genética que ocurre precisamente en el cromosoma número 21, en donde se presentan tres genes, lo cual le otorga el nombre a esta enfermedad de trisomía 21. La principal causa de esta enfermedad es que ocasiona una discapacidad intelectual en el individuo y se la conoce como por ser la alteración genética más común en el ser humano. Esta se produce de forma espontánea, de tal manera que puede llegar a aparecer en un ratio de 1 por cada 600 o 700 concepciones en el mundo, sin importar su etnia o el lugar donde se dé. Para hablar un poco de cómo se descubrió esta enfermedad, empezamos con John Langdon Haydon Down en 1866, que agrupó algunos individuos que poseían ciertas características de esta enfermedad, pero no fue hasta 1958 donde Jeremy Lejeune logró averiguar que esta enfermedad se daba en este cromosoma 21, y así fue esta enfermedad la primera alteración cromosómica hallada en el ser humano. El diagnóstico de esta enfermedad se puede dar tanto posparto como preparto. En el posparto se hace una confirmación mediante cariotipo, mientras que en el preparto se hacen ciertos diagnósticos, pero antes de esto pues se puede tener en cuenta los antecedentes dentro de la familia, si es que alguno ha sufrido alteraciones genéticas o si tal vez la mujer sobrepasa los 35 años de edad. Y también tenemos estas pruebas, la de screening, por ejemplo, que sirve para diagnosticar antes de que el bebé salga del vientre de la madre, si es que hay algún riesgo de alguna enfermedad de este tipo. Y también está la nativa de Biorep, que también es un test prenatal no invasivo que nos ayuda a conocer en las primeras semanas de embarazo si el bebé tiene un bajo riesgo de presentar alguna anomalía cromosómica. Y en cuanto a los síntomas, eh, me figuran bastantes de ellos con respecto a la apariencia física, como puede ser el rostro aplanado, una cabeza pequeña, cuello corto, una lengua protuberante, párpados inclinados hacia arriba, orejas pequeñas o de forma inusual, un poco de tono muscular, manos anchas y cortas con un solo pliegue en la palma, como se puede ver en la imagen. Dedos de sus manos son relativamente cortos y las manos y los pies también se presentan más pequeños de lo normal, tienen una flexibilidad excesiva. Las manchas de Brushfield, que estas manchas se presentan de tal manera que son unas pequeñas manchas en el ojo y son de color blanco. También la baja estatura y sobre todo las discapacidades intelectuales, que es muy característico de estos individuos. Bueno, para seguir con lo que es la exposición, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el origen genético. Es aquí como podemos observar en la imagen del cariotipo de un individuo que ya, o sea, se le denota claramente cuando tiene síndrome de Down, como vemos en el cromosoma 21, donde podemos ver tres cromosomas. Y este aquí es, como dice, se denota un cromosoma extra en el par 21. Y esto generalmente se da cuando la madre supera los 35 años. Y este, este tipo de afectación del cromosoma extra en el par 21 se da generalmente en el 99% de los casos y generalmente se da sin herencia genética. Y ahora hablando de lo que es la trisomía 21 en meiosis, este de aquí se da, digamos, refiriéndonos al par cromosómico 21, que puede ser tanto del óvulo o del espermatozoide, pero generalmente se da en el óvulo. Este de aquí se da porque no se separa como debería, es decir, hay alteraciones en este. Y por ende este cromosoma 21 no se separa en la célula hija. Esto puede ser en el proceso de la primera división meiótica o en la segunda división meiótica. Y a esto se le denomina no disyunción. Es decir, que van juntas, no se separa ese cromosoma a la célula hija. Y en este caso, digamos, salen cuando se combinan, tanto el gameto masculino como el femenino se combinan y salen que los gametos contienen, perdón, que los gametos contienen 24 cromosomas en vez de tener 23.
Y a la hora ya de combinarse, se da lo que son los 47 cromosomas. Y digamos, ya cuando se denota este cigoto con 47 cromosomas, el cigoto se comienza a reproducir por mitosis y ya formando el feto, manteniendo los 47 cromosomas, ya después de haber ocurrido esta no disyunción. Bueno, ¿en qué consiste? Ya lo mencionamos previamente un poco, que prácticamente es un fallo en la meiosis que se da en la división celular, principalmente en la producción de gametos. Y como dijimos, mayormente se da en los ovocitos, es decir, del 90 al 92%. Y esta puede deberse a la presencia de recombinaciones en el espacio próximo al centrómero de los cromosomas. O también se suele dar la presencia de recombinaciones en la parte más distal del cromosoma o sea, es decir, del telómero. Por esas dos es por las que principalmente se da esta trisomía 21 en meiosis. Bueno, con esto ya finalizaría lo que es nuestra exposición. Muchas gracias por la atención.